El Señor les bendiga. Una vez más, reunidos en una iglesia conectada. Esta vez para poder hablarnos un poquitito sobre esta grabación número 3. Quiero explicarle brevemente sobre la validación de Marcos como autor del libro del Evangelio según San Marcos. Para poder acercarnos a esta causa tengo que acudir a algunos textos de la Escritura, por lo cual quiero invitarles a que usted pueda leerlo junto conmigo. Acá en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30 dice: Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quiero explicar un poco esta razón, porque nuestro personaje al que queremos acercarnos está relacionado con esta historia. La primera cosa es que a la muerte de Esteban se produjo una persecución a los creyentes, y esto trajo que muchos salieran a otras ciudades como a Chipre, Antioquía, pero algunos se dedicaron solo a hablarle a los judíos, mientras que otros tuvieron una valentía mayor y empezaron a hablarle a los griegos, y de esto se agregaron una gran cantidad de personas que creyeron en el Señor Jesús. Cuando esta noticia llegó a Jerusalén, los apóstoles tomaron la decisión de enviar entonces a verificar cómo había sucedido esto y qué tan cierto era de que la obra del Señor se estaba desarrollando ahora entre los gentiles. Y fue por eso que enviaron entonces a Bernabé. Y Bernabé, cuando llegó a este lugar, se admiró de cómo el mover de Dios estaba desarrollándose en esta ciudad. Y lo que hizo fue confirmarlos en la fe y animarlos a continuar en lo que estaban haciendo. Pero él, inquieto por el Espíritu de Dios, porque ustedes recuerdan que el Espíritu de Dios produce el querer y el hacer. Así que este hombre empezó a pensar en Saulo, y Saulo se encontraba en Tarso. Todos saben de que cuando se convirtió Saulo camino a Damasco, luego de vivir esta tremenda experiencia y como había sido un persecutor de la primera congregación cristiana, evidentemente los hermanos en la fe tenían desconfianza de él, y este estuvo un tiempo en el desierto hacia Damasco y luego hacia la misma ciudad de donde provenía, Tarso. Así que cuando Bernabé va a buscarlo a la ciudad, lo busca hasta que lo encuentra. Esto también habla de la persistencia que Dios propuso en el corazón de de Bernabé. Al encontrar a Saulo, lo trajo hacia Antioquía. ¿Por qué? Porque Antioquía estaba en un procedimiento espiritual importante y faltaba doctrina, faltaba entendimiento. Esto es lo que pasa normalmente con algunos de los avivamientos, que comienza a haber un gran mover del Señor, pero falta la instrucción bíblica y falta el ordenamiento. Bueno, Pablo, como tenía la educación adecuada y también tenía la experiencia ahora con el Señor, le pareció bien al Espíritu de Dios motivar a este varón de ir a buscarlo. Y fue así como llegaron hasta Antioquía, y durante este periodo vivieron una etapa de avivamiento muy especial con el Señor y con la iglesia. Fue el primer lugar donde a estas personas se les conoció como cristianos. O sea, el origen de la palabra cristiano nace entonces en el movimiento generado en Antioquía. Y luego Agabo, que era un profeta, empezó a hablar profundamente de que durante este periodo iba a haber una gran hambre, y esto comenzó justamente afectando la región de Judea. Entonces las personas que estaban en Antioquía, viendo esta gran realidad, decidieron ayudar a sus hermanos en necesidad. Y es por esto que han levantado una gran ofrenda y la han enviado. ¿Y por mano de quién? Bueno, justamente por la mano de Bernabé y Saulo. Estas personas llegan a Jerusalén. Es evidente que se entrevistan con las autoridades, los demás discípulos del lugar, los apóstoles, y entregan esta ofrenda, cuentan las realidades que tienen,
Pero cuando ellos se van a ir de regreso, Bernabé se acuerda de su sobrino, porque sabemos que el sobrino se llamaba Juan, porque la escritura nos enseña de que Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, habitaba en Jerusalén y que en su casa se hacían reuniones. Y es por esto que a lo mejor necesitamos volver un poquitito a la escritura. Vamos a mirar el capítulo 12 de Hechos, versículo 12. Dice así: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y muchos estaban ahí reunidos orando. ¿Por qué motivo? Porque a la muerte de Esteban y la persecución, eso trajo también de que otros momentos difíciles como este del hambre se juntaran, pero Herodes había tomado una iniciativa en aquel lugar y había matado a espada a Jacobo, hermano de Juan, el apóstol. ¿Qué es lo que pasó con esta razón? De que todo el pueblo que no era cristiano y que veía con no muy buenos ojos, veían como una secta nueva levantándose, sintieron fuerza y empezaron como a perseguirlos. Y entonces tomaron preso a Pedro. Llevaron a Pedro particularmente a este lugar de la cárcel, custodiado por 4 personas. Tenían 2 grandes barreras, es decir, 2 portones de fierro con guardia. Era difícil, pero la gente, en vez de irse ante esta situación, se juntaron a orar. Esto es algo muy interesante, porque se juntaron en una casa y en un tiempo de crisis. Esto es lo que pasa hoy en día con toda esta situación que tenemos. Las casas, las iglesias se han vuelto a las casas, pero nosotros tendríamos que ocupar las casas como un centro de oración, como un lugar para interceder por las necesidades. Esto es exactamente lo que pasó en este lugar. Estaban todos reunidos en una casa de una persona llamada María, y María era la madre de Juan Marcos. ¿Por qué el texto menciona a Juan directamente? Bueno, porque Juan no solo se crió en un ambiente de la primera convocatoria de la iglesia primitiva, así que vivió y escuchó testimonios en primera fuente, personas que hablaban cómo el Señor Jesús lo había sanado y los conoció. También conoció a los discípulos quienes venían a la casa de María. Y tanto es el hecho de que Pedro, cuando salió, estaba en la cárcel y vino este ángel y lo cubrió con el manto, le dijo: cúbrete con el manto, y las cadenas se cayeron. Y luego pasó y él pensaba que estaba viendo una visión y empezó a caminar según lo que el ángel le indicaba, y las puertas se abrieron, salió a la calle, el ángel se retiró de él y entonces él volvió a recapacitar y se fue a la casa de María. Es importante mirar 2 cosas en esto. Primero, reconocer de que María era una mujer viuda, porque si hubiera sido casada, la normativa social de la época hubiera exaltado al varón. Sin embargo, por causa del problema existente en el caso de la muerte del varón, entonces se recomienda o se usa el nombre de la esposa. Y ahora nos damos cuenta de que había una buena y estrecha relación entre los discípulos y María, aunque la Biblia menciona muchas otras Marías. Sin embargo, esta María, madre de Juan Marcos, era el lugar donde se reunían a orar y donde se reunían a adorar al Señor. Así que sabemos que se hacían culto en ese lugar. En algunas explicaciones los textos coinciden y la gente llega a pensar que incluso en el mismo lugar donde está la casa de María pudo haberse desarrollado el Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo y más de 120 personas fueron llenas, ¿verdad? Y hablaron en nuevas lenguas. Yo quiero explicarle por qué era tan importante que fuera la casa de María,
porque al llegar a este lugar, aunque tocó la puerta, la gente estaba orando por él, por la situación que tenía, y todos pensaban que lo iban a matar al día siguiente, como lo esperaban. Sin embargo, Dios lo sacó del lugar, y al hacer esto y tocar la puerta, la joven que escuchó su voz y se puso tan nerviosa que no le abrió la puerta, sino que fue a contarle a los apóstoles que estaban adentro. Así que uno de ellos salió y abrieron la puerta, y al verlo se asombraron de lo que Dios, así que él contó cómo Dios lo había sacado de la cárcel. Pero aquí comenzó un versículo donde se reúne la experiencia de Pedro en la casa de María, y está presente Juan Marcos. Así que Juan Marcos es testigo de esta experiencia, y aquí comenzó una relación que después, a través del tiempo, se puede observar claramente. Sin duda que nos hace falta más información para llevar la consecuencia de esto, porque pasó que al momento de ellos retirarse y querer irse hacia Antioquía de regreso, entonces se llevan a Juan Marcos consigo como su servidor. Veamos, Hechos capítulo 13 ahora, versículo 13, dice, un texto antes, vamos a ver un texto antes que eso, en el 12:25, después vamos a pasar, en el 12:25 dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto implica de que ellos estaban siempre, y como todo buen líder, buscando personas que puedan colaborar o servir en la obra. Y esto es algo que debemos de rescatar. Nosotros sabemos que debemos de buscar personas alrededor con las cuales trabajar y hacer la tarea, que no la podemos hacer solo. Y aquí hay dos grandes expositores, Bernabé y Saulo, quienes estaban destacando profundamente en este gran avivamiento dado en Antioquía, y se llevaron a Juan. Ahora, Juan venía ya convertido, ¿verdad?, a Cristo desde su niñez en esa casa. Luego tenemos que convivía y se relacionaba y conocía a los apóstoles, y posteriormente ahora se va como servidor de ellos hacia Antioquía. Ahora, el apóstol Pablo, en algún momento hablando, nos enseña de que estuvo en Antioquía 11 años. Quiere decir que si en el segundo año volvieron para traer la ofrenda a Jerusalén, quiere decir que Juan Marcos estuvo 9 años con ellos en Antioquía, viviendo todo este proceso del avivamiento. Qué interesante. Vamos a continuar este seguimiento bíblico en la siguiente clase. Dios les bendiga.